Imaginen un mundo sin el teléfono en sus bolsillos, donde las computadoras eran cajas grises gigantes para corporaciones y científicos. Este mundo existió no hace mucho tiempo, hasta que llegó un hombre llamado Steve Jobs. Un universitario que abandonó sus estudios y un rebelde, Jobs se atrevió a dejar huella en el universo. Su viaje fue una montaña rusa de triunfos y fracasos, impulsado por una obsesión que cambió nuestra realidad. Adoptado por una familia de clase trabajadora, sus padres le prometieron a su madre biológica que iría a la universidad, una promesa que marcó su destino. Jobs quería crear herramientas que empoderaran a la humanidad, elegantes y funcionales. Su vida nos enseña que los contratiempos pueden ser la base para grandes regresos. La visión combinada con la determinación puede superar cualquier obstáculo. A menudo, solo vemos el producto terminado, pero la verdadera historia está en la lucha. Steve Jobs fue un visionario porque vio el futuro y tuvo el coraje de construirlo. Su viaje es un testimonio de pensar diferente y desafiar el status quo. Steve Jobs creció en Mountain View, California, el corazón de Silicon Valley. Su padre adoptivo, Paul, un mecánico, le enseñó la importancia del detalle y el orgullo por el trabajo bien hecho. Esto encendió la pasión de Jobs por hacer las cosas mejor, más simples y más elegantes. Se unió al club de exploradores de Hewlett-Packard y audazmente llamó a Bill Hewlett para pedir piezas de repuesto, consiguiendo un trabajo de verano. La escuela lo aburría, pero conoció a Steve Wozniak, un brillante mago de la electrónica. Juntos, construyeron y vendieron cajas azules, dispositivos ilegales para llamadas de larga distancia gratuitas. Esta aventura les enseñó que podían construir algo que la gente quería. Jobs vio un camino a seguir, canalizando su energía para dejar una marca en el mundo. Las semillas de Apple estaban siendo sembradas. Jobs estaba empezando a ver una forma de canalizar su energía rebelde en algo impactante. Las semillas de Apple estaban siendo sembradas. Después de la escuela secundaria, Steve Jobs se matriculó en Reed College, pero lo dejó después de un semestre. Se convirtió en un estudiante oyente, tomando solo las clases que le interesaban, como caligrafía. Esta clase, aparentemente poco práctica, influyó más tarde en el diseño de la computadora Macintosh. La búsqueda de significado de Jobs lo llevó a la India, buscando la iluminación y abrazando las filosofías Zen. Este período de exploración fue crucial, sintetizando sus experiencias en una visión única del mundo. Ya no era solo un entusiasta de la tecnología, era un hombre con una misión. Jobs aspiraba a estar en la intersección de la tecnología y las artes liberales. Quería crear productos que fueran poderosos y con alma. Su misión se estaba volviendo clara: crear productos que no solo fueran potentes, sino también con alma. En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple en un garaje. Wozniak diseñó una placa de computadora personal y Jobs vio su potencial para todos. Vendieron sus pertenencias para financiar su primera tirada de producción. El Apple I era una pieza de tecnología en bruto, pero demostró que había un mercado para las computadoras personales. Jobs imaginó una computadora fácil de usar, lo que llevó al Apple II. Lanzado en 1977, fue una sensación, convirtiendo la startup del garaje en una gran corporación. Jobs y Wozniak se hicieron millonarios, liderando una empresa de rápido crecimiento. El garaje fue su plataforma de lanzamiento, pero su viaje apenas comenzaba. La ambición de Jobs fue impulsada por el éxito, apuntando aún más alto. El Apple II se convirtió en uno de los productos más exitosos de su tiempo. La ambición de Jobs fue impulsada por el éxito, apuntando aún más alto. El éxito del Apple II catapultó a Steve Jobs al centro de atención. Pero las tensiones internas crecieron, y el exigente estilo de liderazgo de Jobs llevó a conflictos.
En 1985, Jobs fue expulsado de Apple en un golpe de la junta directiva. Devastado, fundó Next, creando potentes computadoras para educación y negocios. Next fue un fracaso comercial, pero su software fue un boleto dorado para el regreso. Jobs también compró Pixar, transformándola en un líder en la narración animada. El éxito de Toy Story llevó a Jobs de nuevo al centro de atención. El exilio de Jobs fue un nuevo comienzo doloroso pero necesario. Más tarde describió que ser despedido fue lo mejor que le pudo haber pasado. El exilio de Jobs fue un nuevo comienzo doloroso pero necesario. Más tarde describió que ser despedido fue lo mejor que le pudo haber pasado. A mediados de los 90, Apple estaba en una espiral de muerte. En un movimiento desesperado, la junta directiva de Apple adquirió Next, trayendo de vuelta a Jobs. Como director ejecutivo interino, Jobs redujo la línea de productos y reenfocó la empresa. La campaña Think Different, piensa diferente, marcó el regreso de Apple. El iMac, lanzado en 1998, fue un éxito masivo, salvando a Apple del colapso. Jobs había aprendido de errores pasados, convirtiéndose en un líder más maduro. Orquestó una revolución más allá de las computadoras personales. El iPod, la iTunes Store, el iPhone y el iPad consolidaron la posición de Apple como líder. Cada producto fue una clase magistral en visión, diseño y marketing. El regreso de Jobs fue eléctrico, revitalizando a Apple y a su fuerza laboral. El regreso de Jobs fue eléctrico, revitalizando a Apple y a su fuerza laboral. La carrera de Steve Jobs estuvo definida por feroces rivalidades, especialmente con Bill Gates. La batalla entre Apple y Microsoft se desató durante décadas. Jobs se sintió traicionado por Windows de Microsoft, acusando a Gates de robo. Cuando Jobs regresó a Apple, la rivalidad se reavivó. La campaña Get a Mac, consigue un Mac, fue un ingenioso ataque a las debilidades de Microsoft. A medida que Apple entraba en el nuevo milenio, surgió un nuevo rival, Google. Jobs declaró la guerra a Android, viéndolo como una copia del iPhone. Esta rivalidad impulsó la innovación, resultando en potentes teléfonos inteligentes. La naturaleza competitiva de Jobs alimentó su impulso por la perfección. Para Jobs, nunca fue solo un negocio, siempre fue personal. Para Jobs, nunca fue solo un negocio, siempre fue personal. Más allá de las batallas corporativas, Steve Jobs era un hombre complejo. Su uniforme minimalista reflejaba su obsesión por la simplicidad y la consistencia. Jobs vivía modestamente, pero se obsesionaba con los detalles del producto. Su perfeccionismo fue un ingrediente clave en la magia de Apple. En Pixar, Jobs aplicó sus filosofías de diseño para fomentar la creatividad. Su mezcla de sensibilidad artística y perspicacia empresarial lo hizo único. Jobs podía discutir filosofía budista y negociar acuerdos comerciales. Era un visionario y un micromanager, producto de la contracultura de los años 60. El hombre del cuello de tortuga negro era un ser humano profundamente complejo. Sus pasiones y su visión única del mundo quedaron impresas en cada producto. Sus pasiones y su visión única del mundo quedaron impresas en cada producto. En 2003, Steve Jobs fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Inicialmente rechazó la cirugía, probó la medicina alternativa. Para cuando aceptó la cirugía, el cáncer probablemente se había extendido. Jobs continuó liderando Apple, presentando el iPhone y el iPad. Su enfermedad fue una batalla privada librada en una vida pública. En 2011, Jobs renunció como CEO, pasando la antorcha a Tim Cook. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció, dejando un legado duradero. Los homenajes llegaron de todo el mundo, honrando su impacto. Jobs demostró que la tecnología podía ser hermosa, intuitiva y humana. Su historia de vida
es un mito moderno, inspirando a emprendedores y soñadores. Su mensaje final: Stay hungry, stay foolish. Mantente hambriento, mantente insensato.